Ya, nuevamente, muy buenas tardes por estar acá presente en una nueva capacitación, nuevo ciclo de capacitación que Obuma trae para cada uno de sus usuarios. Nuevamente, recordar que las dudas, consultas son para el final de nuestro webinar, idealmente tener los micrófonos apagados. Y todas estas capacitaciones van desde la mano de la aplicación a el software, en este caso al ERP o Buma, en diversas materias. Hemos trabajado a nivel contable, tributario, ahora estamos con respecto a gestión, hemos visto bastante, y ahora nos tocaba un tema muy relevante que es remuneraciones, recursos humanos y todo el ciclo de vida de nuestro recurso más preciado o el recurso más preciado dentro de una empresa. Y que Obuma permite gestionar de forma automática todo este concepto de remuneraciones, ¿ya? La aplicación de conceptos básicos es clave para poder utilizar el módulo de empleados que está dentro de sus ERP o Buma en la nube. Entonces, nosotros tenemos que entender un poco cuál es el ciclo de vida de nuestros colaboradores, de nuestros empleados, de nuestro recurso humano. Y el ciclo de vida comienza con el contrato laboral. Posteriormente, una vez que se fija este contrato laboral, se procede a realizar una liquidación de sueldo en base a lo pactado en el contrato laboral. Y cuando ya se termina esta relación laboral, procedemos a realizar el término laboral mediante un finiquito. Lo genial que UMA a usted le permite tener todo el ciclo de vida de los colaboradores cubierto. Ahora, ¿qué es lo importante y qué es la clave de esto? Es lograr aplicar todos estos conocimientos que van ustedes a adquirir dentro del módulo empleados de UMA. ¿Para qué? Para evitar muchas veces eh, multas, para evitar gastos innecesarios y para realizar gestión, ¿ya? Si bien Obuma a usted le simplifica su ciclo de vida del contribuyente, ya sea en materias contables, tributarias, laboral, es importante también y por lo mismo se preocupa de capacitar a cada uno de ustedes para que estén con los conocimientos para poder utilizar de forma eficiente el ERP. Entonces, el ciclo de vida, en este caso, del recurso humano, de nuestros trabajadores, de los colaboradores, comienza desde lo básico, que es el contrato laboral. ¿Ya? Antes de pasar directamente a ver un poco internamente en Obuma, vamos a hablar acerca del contrato laboral. ¿Qué será el contrato laboral? El contrato laboral, sí, ya don Francisco yo lo conozco, es un documento que yo a mis trabajadores en algún momento me han hecho firmar con la finalidad de comenzar a trabajar con una entidad, con una empresa X de forma formal. Pero ustedes como dueños de empresas, como empresarios, ¿saben realmente las partes o los elementos básicos de un contrato laboral? Primero, lo más importante, debe tener información personal del trabajador, como por ejemplo, nombre, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento, importante, la fecha de ingreso laboral. Clave, clave. ¿Qué más debe contener este documento? Lugar y fecha de contrato, tipo de trabajo a ejecutar y lugar donde se prestará el servicio. Posterior a ello, duración y distribución de las horas de trabajo por jornada, y a excepción en este caso
que el trabajo sea mediante turnos, pero también es importante describir y enunciar en el contrato de trabajo toda esa información. ¿Qué otro aspecto o antecedente relevante tiene que contener un contrato laboral? Monto de remuneración, la forma en que se va a pagar, el periodo de pago sobre la remuneración y que en realidad el periodo se acuerda de acuerdo a lo interno que yo tengo con mi flujo de efectivo para poder cumplir con esa obligación laboral que estoy teniendo al momento de contratar personal. Y cualquier otro acuerdo o pactos que se acuerden se tiene que dejar estipulado en el contrato. ¿Y por qué yo comienzo con el contrato laboral? Porque como si bien saben que el ciclo de vida comienza cuando nosotros tenemos formalmente, y aquí es la clave, hay que tener formalmente a los trabajadores mediante un contrato, también la correcta elaboración del contrato laboral me va a permitir que cuando se finalice el ciclo de vida con nuestros colaboradores, no tengamos problemas en el finiquito. Y más que en el finiquito, posterior a ello, que lo vamos a ver en un próximo webinar, me parece, el próximo vamos a trabajar netamente el finiquito, pero acá el contrato laboral es clave. Es clave por las funciones, es clave por los montos de la remuneración y la forma de pago. ¿Ya? Si yo, dueño de empresa, empresario, puedo elaborar un contrato bajo la normativa, bajo el Código del Trabajo chileno, cumpliendo todo, no debería tener ningún problema al momento de desvincular a alguien para la utilización de cualquier causal de despido, ¿ya? Pero ese es el punto de partida, el contrato laboral. ¿Y qué tipos de contrato? Me imagino que tienen que estar pensando ahora, pero Francisco, ¿qué tipo de contrato existe? Primero, el contrato indefinido. ¿Y cuál es la característica del contrato indefinido? Es que tiene una duración indefinida, o sea, es permanente en el tiempo hasta que entre las partes se decida dar término a ese contrato indefinido y ahí posteriormente pasamos a la elaboración del finiquito que también Obuma lo entrega. Pero hay contratos que son de plazo fijo. ¿Qué significa que sea de plazo fijo? Que hay un plazo determinado en un periodo de tiempo. ¿Y qué me dice el Código del Trabajo? El Código del Trabajo me dice que la duración mínima de un contrato a plazo fijo tiene que ser de un día y máxima un año. Ya, pero, don Francisco, yo he visto igual contratos a plazo fijo máximo hasta 2 años. Bueno, se da, y sobre todo, ¿dónde se da mucho? En profesionales. ¿Ya? Y vencidos, una vez que se vence en este caso el contrato a plazo fijo, nosotros lo podemos, según las necesidades que la empresa tenga, se puede renovar o se puede dar término a ese tipo de contrato de plazo fijo con la persona que nos estuvo colaborando con nuestra empresa. Y acá hay que tener un punto bien claro. Cuando nosotros trabajamos con una persona y generamos un contrato a plazo fijo, una vez se genera el contrato a plazo fijo, renovamos, se genera nuevamente el contrato a plazo fijo, renovamos, y en esa tercera firma de contrato a plazo fijo, en este caso, ya se transforma en indefinido. ¿Y por qué se transforma en indefinido? Porque es necesario contar con esa persona para producir la renta de mi empresa. Eso es lo que presume o trabaja por presunción el Código del Trabajo posterior a la renovación de los contratos a plazo fijo. También existe otro tipo de contrato que es contrato por hora, por faena, y ya este contrato se establece mediante
diversas condiciones de una obra o faena terminada. O sea, se generan plazos acortados o, más que nada, objetivos que se cumplan y posteriormente se eh, extingue esta relación laboral una vez que se dé cumplimiento con esta obra o con esta faena que, que es producto de un objetivo empresarial. Y hay otro tipo de contrato que también es muy utilizado, que es el contrato part-time. Ya, pero ¿cuáles son las características para que nosotros podamos generar un contrato part-time? Primero, son contratos laborales con menos de 30 horas semanales. Eso es clave. Tiene que ser con menos de 30 horas semanales. Y si yo tengo una persona o si yo contrato una persona mediante part-time con menos de 30 horas semanales, tengo que tener claro que la jornada de trabajo de esa persona, de ese colaborador, no puede exceder las 10 horas. ¿Ya? No puede exceder. O sea, sí podría, si es que llegamos a acuerdo entre las partes, pero ante cualquier problema, inconveniente, ese trabajador se realiza una denuncia a la Dirección del Trabajo solamente aplica la ley. Y ahí no, es que sabes que nosotros llegamos a un acuerdo mientras no haya nada firmado y por lo general hay que trabajar en base a la ley para no tener inconvenientes. Otra cosa muy importante con respecto al contrato part-time es que disfrutan de los mismos derechos del trabajador a tiempo full. O sea, vacaciones, si se genera alguna indemnización una vez terminado la relación laboral, goza de los mismos derechos que un contrato indefinido. ¿Ya? Y para establecer las funciones de este contrato part-time, es importante nuevamente dejarlas claras en el contrato, pero al ser part-time pueden ser funciones alternas y flexibles asociadas a su jornada laboral. ¿Ya? Eso es clave y son los tipos de contratos más vistos habitualmente en las empresas chilenas. Y por eso es importante comenzar y entender cuándo nosotros comenzamos con este ciclo, con el contrato laboral. ¿Cómo se elabora un contrato laboral y qué tipo de contrato laboral existen? Y que yo tengo que tener claro para evitar futuros inconvenientes con mis colaboradores. Y que eso no es nuevo, pasa. Entonces, eh, existe, de hecho, me parece que ayer salió una nueva circular que genera un plazo extendido para el registro de contratos de electrónico laboral, donde ustedes igual tienen que tener claro que hay dos formas de firmar en este caso un contrato. Uno, de forma, por así decirlo, tradicional, nosotros firmamos el contrato de trabajo en notaría, o se puede registrar el contrato de trabajo mediante la dirección del trabajo. ¿Ya? Registro electrónico laboral, esto puede ser un tema de un próximo webinar, que puede ser muy importante para ustedes. Y dentro de este registro electrónico del contrato surgen diversas preguntas. ¿Qué es el registro electrónico de contrato, de trabajo? Más que nada es poder cumplir con la obligación de registrar en el sitio web de la Dirección del Trabajo un contrato de trabajo de un trabajador, de una trabajadora, pero se puede realizar de forma individual o forma masiva. ¿Ya? ¿Quiénes están obligados a registrar este tipo de contrato de trabajo en el sitio web de la ADT? Están obligados todos los empleadores que tengan a lo menos un contrato de trabajo vigente al día 1 del 10 del 2021, ¿ya? Pero eso, como les digo, puede estar en constante cambio. De hecho, ayer salió esta nueva circular y que por lo mismo hay que estar siempre ingresando a la dirección del trabajo, leyendo, para evitar futuros inconvenientes y futuras multas al respecto. ¿Ya? De hecho, acá en la dirección del trabajo hace poco generó multas por solamente no tener actualizado el correo electrónico de la empresa.
¿ya? Y así hay que evitar. ¿Qué información se debe ingresar al registro de contrato y trabajo? Debe ingresar más que nada las funciones, el lugar de prestación de servicio, las remuneraciones, la jornada de trabajo y otras estipulaciones. Y que es lo mismo que nosotros conversábamos en nuestra lámina inicial, que es las partes que debe tener un contrato laboral. Entonces, es importantísimo tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque eso es algo externo, pero que me va a afectar lo interno, mi control interno, mediante el módulo empleados en Oboma. O sea, el ciclo de vida de nuestros trabajadores comienza desde el momento que nosotros firmamos un contrato y gracias a eso yo puedo comenzar a configurar este módulo de remuneración. Y nos vamos a ir a Oboma. Vamos a ingresar. Ya, estamos aquí en Oboma, ¿cierto? Posteriormente está el módulo empleados. Y posterior a ello, lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer primero, y acá es importante, después lo vamos a ver, vamos a volver atrás, lo vamos a ver. Empleados, configuración. Ya, aquí en remuneración, en configuración, hay diferentes tipos de segmento dentro de las configuraciones. Y para mí es importante, y que después lo van a entender, acá Obuma a ustedes los mantiene actualizados con respecto a los indicadores previsionales. Ya, ¿y para qué me sirve esta información de los indicadores previsionales? Me sirve la información para mantener actualizado información clave como ¿cuánto es el ingreso mínimo mensual? En este caso estamos viendo el periodo de marzo, ¿ya? ¿Cuánto es el tope de la gratificación mensual? Los indicadores con respecto al factor para el cálculo del descuento provisional de AFP, de salud, cuáles son los impuestos que nosotros tenemos que pagar a nivel de remuneración, que es el denominado impuesto único. Si yo tengo un sueldo mayor de 843.075, tengo que pagar un impuesto. Entonces, Obuma, en su configuración, mantiene actualizado esta información que es clave y que lo van a entender en la PPT más adelante de cuál es el rol fundamental que cumplen estos indicadores previsionales, ¿ya? Hasta ahí estamos claros. Posterior a ellos, tenemos que listar empleados. ¿Y qué realizamos con listar empleados? Acá tenemos toda la información necesaria de cada uno de nuestros colaboradores, de nuestros empleados, y ya podemos ir viendo la ficha. Listar empleados. Ah, no me deja. Bueno, en el listar empleados debería poder ver la ficha de cada uno de mis trabajadores, ¿ya? Con la finalidad de que de entender y comprender cómo se componen las características de cada uno de ellos a nivel interno, ¿ya? Dentro de Obuma, dentro de Obuma. José, ¿estás por ahí? No, no, no. Ya, entonces dentro de la configuración de Obuma, que es importantísimo. Y una vez que nosotros tenemos
listados nuestros colaboradores con las diversas características, podemos obtener reportes. Y los reportes son planilla de sueldo por cada uno de nuestros trabajadores, entender la lógica, gestión de los sueldos acumulados, la asistencia, las horas extra, y también me permite obtener libros de remuneración, que ya eso es información que me solicita entidades externas para tener un correcto control de cada uno de mis empleados. Entonces, si nos vamos a nuestra planilla de sueldo, nosotros podemos obtener cada uno de las liquidaciones de sueldo de nuestros trabajadores. Y más que nada, en este segmento me permite tener el control de cada uno de mis colaboradores. Entonces, por eso es muy importante entender y comprender la finalidad de cada uno de los reportes. Ah, ya, le voy a activar a compartir, dejar de compartir. Ya. Ahora sí, creo que te di el pase, José. A ver, vamos a ver cómo. Ya, ya. Ahí sí. Es que tuvimos un pequeño problema con respecto a la activación de los permisos, pero se va entendiendo la idea de lo que me entrega Obuma en su módulo de remuneraciones de empleados. Primero, tenemos la posibilidad de listar los empleados, ¿ya? Y en la forma de listar los empleados, nosotros podemos ver la ficha e ingresar diversos empleados nuevos con sus respectivas características. Y esas características son asociadas a qué? Al contrato laboral, y también podemos ingresar ese mismo contrato para ir generando ese correcto respaldo interno de cada uno de nuestros trabajadores. Y Obuma, automáticamente, una vez que yo ingreso a este trabajador, cuando pasa un mes, yo puedo de forma automática generar la liquidación de sueldo respectiva para cada uno de los clientes. A ver, ahora debería poder ingresar. Ya, acá está. Muchas gracias, José. Se agradece. Entonces, dentro de listar empleados, nosotros podemos ingresar la información básica de cada uno de nuestros colaboradores, como el root, nombre, tipo de sexo, masculino, femenino, etcétera, el email, la nacionalidad, dirección particular y toda la información inicial de nuestro colaborador, ¿ya? Información contractual, donde acá ya tenemos información asociada a qué? Al contrato de trabajo. Y por eso es importante que nuestro punto de partida inicial es el contrato laboral. Es el contrato laboral. Y ese contrato laboral me permite poder ingresar o nutrir este segmento dentro del módulo empleado para comenzar a trabajar con cada uno de ellos de forma correcta, ¿ya? El cargo, la fecha del contrato, el tipo de jornada, el tipo de contrato que también nosotros lo logramos visualizar, información previsional,
qué tipo de institución previsional tiene, qué tipo de salud se encuentra adherida, y ya acá informamos todo al respecto al trabajador. Y aquí nosotros podemos guardar documentos relacionados con la persona, ¿ya? Documentos como contrato de trabajo, que es lo importante. ¿Qué otro documento? Tener un checklist o una carpeta de nuestros colaboradores, fotocopia o en este caso foto del carnet de identidad. ¿Ya? Y ya aquí es el primer punto de partida para comenzar a trabajar con este módulo de empleado. Y posterior a ello, como yo nutro e ingreso esta información que es externa en un comienzo y la hago interna para Obuma, con esta información el sistema puede generar automáticamente, ¿qué cosa? La liquidación de sueldo, que es nuestro segundo punto importante dentro del ciclo de vida de qué? De nuestro recurso humano, que lo logramos ver acá. ¿Ya? Hasta aquí estamos bien. ¿Se va entendiendo la idea? Me parece que sí. Comenzamos con el contrato laboral. El contrato laboral me permite poder, con la información pactada en el contrato laboral, yo alimentar internamente a Obuma con la finalidad de obtener una liquidación de sueldo de forma automática, que el sistema me lo entrega de forma automática. Pero ustedes también tienen que entender cuáles son los componentes de esta liquidación de sueldo que Obuma me entrega. Esta es una liquidación de sueldo tipo que Obuma me entrega de forma automática. Pero acá hay conceptos que se denominan haberes imponibles, haberes no imponibles, que hay descuentos previsionales, descuentos legales, pero yo ¿cómo entiendo cada uno de estos elementos de la liquidación de sueldo? Y cómo Obuma internamente hace este cálculo de liquidación de sueldo. ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy importante que se puede realizar. Como yo, en primera instancia, logro alimentar a Obuma internamente, Obuma automáticamente me entrega la liquidación de sueldo, pero yo puedo hacer gestión en base a esa información. ¿Y cuál es la gestión? Es, por ejemplo, determinar dentro de los elementos, porque acá ya entran otros conceptos de costos, de presupuesto, determinar cuánto yo puedo establecer como monto para mis colaboradores. Ya. ¿Y a qué me refiero con esto? No a que puedo manipular la renta mínima, sino que si yo tengo trabajadores sobre la renta mínima, puedo realizar una correcta gestión, como también puedo saber y entender cuáles son estos descuentos o haberes que son netamente afectos a descuentos previsionales y cuáles no. O sea, cómo yo puedo entregar una propuesta o una oferta laboral en base a este conocimiento. Y los componentes de la liquidación de sueldos son los siguientes, los que ustedes pueden presenciar acá. Por un lado, están los haberes imponibles. ¿Y cuáles son los haberes imponibles? Los elementos de esta liquidación de sueldo, que los vamos a ver paso a paso, que en ellas se calculan los descuentos obligatorios, ¿ya? Y los haberes no imponibles son aquellas asignaciones, viáticos, bonos, etcétera, que no tienen el carácter de imponible para la finalidad de hacer descuentos previsionales o tributarios, etcétera. Esa es a grandes rasgos lo que me quiere decir este mapa conceptual, ¿ya? ¿Cuáles son los haberes imponibles nuevamente? Los haberes imponibles corresponden a los ingresos que el trabajador percibe por concepto de sueldo y gratificación.
Y están afectos a cotizaciones previsionales como AFP, salud y seguro de cesantía, que es lo que yo les estaba comentando anteriormente. Para calcular los haberes imponibles, en una liquidación es necesario agregar el sueldo base, las gratificaciones, las horas extras, comisiones y otros ingresos. Y esta cifra que nosotros vamos a establecer se hacen estos descuentos previsionales. Y por eso es tan relevante la información que me entrega Buma, en que en el segmento o en el índice de indicadores mensuales, porque gracias a ellos voy a saber cuáles son los factores que se deben aplicar, ya sea para los indicadores de AFP, indicadores de salud, seguro de cesantía, y también entender que hay un ingreso mínimo mensual establecido y que yo no puedo eh, establecer, porque acá hay, vamos a ver más adelante, acá se comete un error muchas veces, que con Obuma no pasa, pero yo lo he visto habitualmente. Entonces, la remuneración imponible, en el cual nosotros calculamos nuevamente los descuentos previsionales, se compone de los siguientes elementos. Primero es el sueldo base, y el sueldo base es el ingreso mínimo que se establece a nivel laboral y que los indicadores previsionales acá Obuma se lo entrega. Ese es mi ingreso mínimo mensual, ¿ya? Sueldo base. Sobresueldo son las horas extra, comisión, participación, la gratificación, bonos permanentes y la semana corrida que es asociado a otro concepto. Ahora, cuando hablamos de sueldo base, dentro de estos elementos imponibles en los cuales se calculan los descuentos previsionales, el sueldo base, según el legislador, en la actualidad está en 410.000 pesos y eso ustedes lo pueden obtener en los indicadores previsionales de OBUMA, mantenerlo actualizado, ¿ya? Y no lo digo por concepto de elaboración de liquidación de sueldos, sino que para ustedes, con efecto, si están presentando a una oferta laboral, es importante tener claro esto. Eso es por un lado, el valor que son 410.000 pesos según los indicadores previsionales, ¿ya? Se paga en un periodo determinado y por eso es importante el contrato de trabajo y el sueldo base, ojo, acá es clave, se paga proporcionalmente a los días de trabajo, pero los días de trabajo son para fines de cálculo 30 días, ¿ya? Y el sueldo base me permite y me ayuda a determinar qué cosa, las horas extras, la gratificación, la asignación familiar y otro concepto que lo vamos a ver en un próximo webinar, finiquito, cómo calcular un finiquito mediante OBUMA. Y las horas extras, como yo les había comentado, ¿cómo se cancelan esta hora extra? Las horas extras se cancelan con un 50% de recargo sobre el sueldo convenido, ¿ya? Y el sueldo convenido es el sueldo base, ¿ya? En base al sueldo base nosotros calculamos la hora extra. Para eso, lo genial que Obuma a usted le saca, por eso es importante la correcta alimentación inicial de todos estos antecedentes, porque Obuma les entrega automáticamente el reporte de estas horas extra. Pero acá muchas veces, según el legislador, el Código del Trabajo, se dice que las horas extra se cancelan con un 50% de recargo sobre el sueldo convenido. Pero si usted tiene algún trato diferente con sus colaboradores, puede cancelar las horas extras sobre el 50% y por eso es importante entender y comprender. ¿Y qué otra cosa? Acá es clave que ustedes a sus colaboradores no le pueden pedir más de 2 horas extras al día, ¿ya? Eso es importante. Y por eso que Obuma se preocupa de estarlos capacitando constantemente para no cometer errores.
Porque esos errores muchas veces, cuando existe alguna problemática con nuestros colaboradores, se generan problemas que muchas veces llegamos a la dirección del trabajo y por lo general, si no nos sustentamos con información, vamos a estar pagando multas por no dejar todos estos puntos claros inicialmente y por no tener el conocimiento adecuado para poder defendernos también. Dentro de los haberes imponibles, nosotros ya tenemos el sueldo base, el sobresueldo que se calcula en base al sueldo base. La comisión son diversas prestaciones que genera, en este caso, un trabajador a la empresa y que según su nivel de venta o según el trato que uno tenga inicialmente con su colaborador, se le genera una comisión, ¿ya? Ahora vamos a ver el concepto de gratificación, bonos permanentes, etcétera, etcétera. Acá está. ¿Qué es la gratificación? Ya, y acá siempre se genera la siguiente pregunta. ¿Es obligación? Acá me dice que consulta, todas las personas ven cómo se mueve mi pantalla porque acá hay un participante que me está señalando. ¿No se mueve la pantalla? Qué extraño, a ver. Vamos a ver qué está pasando. Ya estamos con... Oh, qué bueno que... Y a mí se me movía súper bien. Pero se ve el tema del PPT, ¿cierto? Qué extraño, a ver, vamos a verlo inmediatamente. Y yo estaba todo feliz, solo la ficha de empleados. A ver, compartir pantalla. A ver ahora. ¿Y ahora se ve? Ahora sí, yo lo tenía. ¿Se ve? ¿Ahora se ve? Ya, impecable. Yo que estaba feliz y afanado explicando todos los conceptos. Ya, vamos a retroceder, pero se va entendiendo la idea. Ya. Nosotros estábamos acá, en la ficha, el módulo de empleados, ¿cierto? Ahora sí, ahora se ve. Ya, súper bien. Estábamos en el módulo de empleados, donde nosotros, inicialmente, gracias al contrato de trabajo, como se había estipulado diversos conceptos, podemos alimentar Obuma gracias a lo inicial, contrato laboral. Entonces, después de la ficha del trabajador, como les comentaba, rellenamos con esos antecedentes y Obuma, la genialidad es que me deja poder tener un respaldo de eso, subir en PDF el contrato de trabajo. Por otro lado, también podemos fotito ahí del carnet de identidad de nuestro colaborador y ya tener un control de un checklist, una carpeta de trabajo actualizada de nuestro colaborador. ¿Ya? Hasta ahí bien. Acá yo le estaba comentando que posterior a esto, como nosotros alimentamos de forma correcta a Obuma me entrega inmediatamente una liquidación de sueldo por cada uno de nuestros trabajadores o en forma masiva. Pero acá, y acá yo creo que me tienen que haber escuchado, la liquidación de sueldo tiene diversos componentes. Y que estos diversos componentes yo los tengo que tener claros. ¿Y por qué los tengo que tener claro? Porque me permite muchas veces, bueno, Obuma, lo genial que me lo entrega automáticamente, pero me permite igual hacer gestión si yo tengo conocimiento. Por ejemplo, de entregar una buena oferta laboral en base a lo imponible, no lo imponible, poder jugar ahí, conocer cuánto es el sueldo mínimo, cómo yo puedo entregar una propuesta más atractiva para futuros colaboradores, pero también puedo controlar este elemento básico del costo que es mi mano de obra. Ya puedo hacer gestión al respecto y por eso es importante que ustedes
conozcan cómo se compone esta liquidación de sueldo, ¿ya? Entonces, ahí yo le estaba mostrando los componentes de la liquidación de sueldo, donde por un lado me escucharon decir de lo que es el haber imponible, del haber no imponible, y que en una etapa inicial les decía, ¿sabes qué? Tienen que entender que el haber imponible son todos esos elementos, los cuales nosotros generamos un total y se le hacen los descuentos previsionales al respecto, o sea, los descuentos obligatorios. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos los haberes que no son imponibles y que no están afectos a descuentos previsionales o, en este caso, descuentos obligatorios. PPT demuestra un poco todo ese concepto. Me dice también que hay ciertos descuentos que son obligatorios, como la AFP, salud, seguro de cesantía, y por eso es tan importante este, este segmento que trae Obuma como indicadores previsionales, porque me trae toda esa información. Y él hace ese cruce de información y me entrega esta liquidación de sueldo bien hecha, bien compuesta, que es lo genial que viene a hacer Obuma. Obuma les viene a facilitar la vida, pero es importante que ustedes también se capaciten al respecto y por lo mismo se preocupa, ¿ya? Y todo lo que es saberes no imponibles, como asignaciones, viáticos, etcétera. Y eso es lo que yo estaba comentando a grandes rasgos. Entonces, los haberes imponibles, yo les comentaba y les decía que corresponden a los ingresos del trabajador que recibe por concepto de sueldo y gratificación, ¿ya? Remuneraciones y que están afecto a cotizaciones previsionales, AFP, salud y seguro de cesantía. Y acá el seguro de cesantía, lo genial que tiene que ver un poco con los indicadores previsionales y por eso es genial que Obuma, acá está, me trae los indicadores previsionales automáticamente y en un segmento me dice indicadores de seguro Santía. Y por eso es importante tener claro qué tipo de contrato es, indefinido, a plazo fijo, etcétera. ¿Por qué? Porque según esos indicadores nosotros vamos a hacer unos cálculos y que Obuma me lo entrega con respecto a este seguro de cesantía. ¿Ya? Y para calcular los haberes imponibles en una liquidación es necesario agregar el sueldo base, que el sueldo base, de eso partimos, que es el ingreso mínimo mensual, que está en 410, según los indicadores previsionales que Obuma los mantiene actualizados, las gratificaciones, de hecho Obuma me entrega el tope de la gratificación, las horas extra, las comisiones y otros ingresos, y de esta cifra total se hacen todos estos descuentos previsionales. ¿Ya? Acá nosotros podemos hacer gestión. Y a ver, ¿a qué me refiero tanto a hacer gestión? Por ejemplo, y esto yo no le estoy insinuando nada, pero pasa mucho en las empresas. ¿Sabe, jefe, o cuando ustedes entregan su propuesta laboral, para que alguien pueda trabajar como colaborador de usted, muchas veces le presentan los haberes imponibles que van a afecto a impuestos de primera, o sea, que van a afecto a impuestos en este caso, y todo lo que tiene que ver con cotizaciones previsionales, AFP, salud y seguro de Santía, se lo presentan solamente con el ingreso mínimo mensual. ¿Y qué hace? Lo no imponible se lo elevan, con la finalidad de qué? De demostrar que una renta que va a obtener ese colaborador va a ser más grande que si le ingresamos todo como haber imponible. Y eso es hacer gestión, porque usted en base del conocimiento puede llegar a un contrato de trabajo que sea más atractivo para sus colaboradores. ¿Ya? Yo no estoy incitando a nada, pero les estoy dando un poco para dónde va la línea del conocimiento, de la correcta gestión. Tener el conocimiento es tener el poder. ¿El poder qué? El control sobre algún tema que nosotros estamos realizando. Y es importante tenerlo. Entonces, la remuneración imponible, que era la remuneración imponible, es aquella donde se va a realizar los descuentos previsionales. ¿Qué vamos a hacer en base a esta remuneración imponible? ¿Qué elementos lo van a componer? El sueldo base, las horas extra, la comisión, la participación, la gratificación, los bonos permanentes y lo que es semana corrida.
¿ya? Acá hay conceptos, estos a grandes rasgos, no todos van a aplicar para su empresa o no todos ustedes los van a encontrar. Depende, ¿de qué depende? De lo que nosotros pactemos en nuestro documento inicial. ¿Y cuál es nuestro documento inicial? Nuestro contrato. Por eso era importante entender eso. Entonces, en los haberes imponibles, nosotros tenemos lo principal, que es el sueldo base. Y el sueldo base parte desde el valor de 410.000 pesos según indicadores previsionales. ¿Ya? Que eso es por una jornada de trabajo completa. ¿Ya? Se paga en un periodo determinado, ese periodo determinado se determina en el contrato de trabajo y se paga proporcionalmente a los días de trabajo, que son 30 días. Si un mes tiene 31 días, no, siempre es fijo a 30 días. ¿Y el sueldo base para qué me sirve? Para calcular la hora extra, la gratificación, la asignación familiar y finiquito término de relación laboral. Ya, hasta ahí estamos bastante claros. Me parece que por aquí está. Las horas extras se cancela y según el legislador yo les comentaba que se cancelaban con 50% de recargo sobre el sueldo convenido. ¿Ya? O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Esos 410.000 pesos, que es mensual, lo divido por 30 días, me da el valor de un día tiene tantas horas de trabajo y ahí yo saco el valor de una hora. Lo genial que Ubuma me entrega eso automáticamente. Por eso es importante la etapa inicial, que ustedes puedan configurar bien la información de sus colaboradores. Acá muchas veces les comentaba yo que era importante parametrizar porque hay diversas empresas que esto es lo mínimo, o sea, lo que te dice el legislador, que el 50% del recargo sobre el sueldo convenido, el valor de la hora extra. Pero yo he visto que las horas extra en otros lugares la cancelan hasta con un 100% de recargo, ¿ya? Sí, por ejemplo, a eso me refiero, recargo. Si el valor de una hora normal tiene un valor de 1.000 pesos, el valor de la hora extra, aplicando el recargo del 50% que me dice el legislador, son 1.500. Pero si por ABC motivo se genera a un 100%, 2.000 pesos. Y así, ¿ya? ¿Y cuánto es el máximo de horas extra que puede hacer un colaborador? Máximo dice, en este caso, el legislador o el Código del Trabajo, 2 horas extra por día, ¿ya? Por eso es importante para evitar cometer ciertos errores, a no ser que se pacte cualquier otra modalidad de realizar hora extra, pero todo, por favor, documentado. Respaldo. Entonces, si usted tiene un respaldo, lo sube a Buma y lo va teniendo ahí. ¿Por qué? Porque siempre puede pasar, o habitualmente pasa, tener ciertos problemas con los colaboradores y ahí usted tiene su respaldo. Y es la única forma que se puede defender ante la dirección del trabajo. ¿Ya? La gratificación en el artículo 50 es obligatoria. ¿Ya? ¿Y cómo se entrega este concepto de haber imponible de gratificación? El 25% de remuneración mensual sobre el sueldo base. O sea, hay un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales, aproximadamente 162.292. Y la generalidad que Obuma, tope gratificación mensual, Obuma me la entrega automáticamente. Si Obuma siempre está presente para simplificarle la vida a usted. ¿Ya? ¿Y cuáles son los haberes no imponibles? Los haberes no imponibles, ya, profesor, usted recién comentó que los haberes no imponibles son aquellos en que se encuentran libres y no se aplican, en este caso, descuentos previsionales. O sea, acá yo puedo realizar gestión, acá puedo hacer más seductora mi oferta laboral, pero hay que tener claro qué cosa, diversos aspectos. Como por ejemplo, que los haberes imponibles son los que se encuentran libres de dichas obligaciones tributarias, o sea, van directamente para el monto total a percibir de nuestro colaborador. Se trata de asignaciones que percibe el trabajador para compensar los costos en los que incurre para llevar a cabo su labor. Y esto es clave. Aquí es clave porque aquí a veces se cometen errores cuando se realizan contratos y tratamos de hacer más seductora la oferta laboral o más atractiva. Y acá, ¿por qué?
¿Y por qué se trata de que son asignaciones que percibe el trabajador para compensar los costos en los que incurre para llevar a cabo su labor? Porque hay un concepto, y aquí yo lo destaqué, que se denomina razonabilidad y prudencia en el monto. Razonabilidad y prudencia. ¿Y qué quiere decir esto, profe? Que el monto de cada una de esas asignaciones debe corresponder al coste real que le impliquen al trabajador en el desempeño de su trabajo. Y aquí puse un caso típico, la asignación de colación. Me ha tocado ver, por ejemplo, liquidaciones de sueldo que se le asignan, bueno, hablamos de liquidación de sueldo con ingreso mínimo mensual, 410.000 pesos, y que se le asigna en colación 300.000 pesos. ¿Qué creen ustedes? ¿Será razonable y prudente el monto? No, po, no tiene. Porque, ¿cómo va a ser el sueldo base inferior a la colación? ¿Ya? Y cómo va a estar, no sé, gastando 10.000, 15.000 pesos en concepto de colación. ¿Se puede manejar? Sí. Todos estos conceptos de haber no imponible con la finalidad de hacer gestión, de hacer más atractiva la oferta laboral, sí, pero no se olviden nunca que el profesor en la charla del día 30 de marzo, siendo casi las 12 del día, habló del concepto de razonabilidad y prudencia en el monto. Eso es clave. ¿Y cuáles son los conceptos que no constituyen remuneración o que son no imponibles? Por ejemplo, la movilización, razonabilidad, prudencia, la colación, bonos, la asignación familiar. Todos esos conceptos no constituyen remuneración y que me permiten, ¿qué cosa? Ir manipulando esta información. Entonces, si se dan cuenta ustedes, la real importancia de entender y comprender los componentes de la liquidación, primero, me va a permitir poder configurar OBUMA inicialmente por cada uno de los colaboradores. Segundo, antes de configurar, si yo tengo el conocimiento al respecto de cómo se componen cada uno de estos elementos básicos que tiene una remuneración, yo puedo, antes de entregar una oferta laboral, puedo manipular esta oferta en base a los conocimientos que tengo. Donde los haberes imponibles, ahí trabajaré al respecto, aumentaré los haberes no imponibles y entregaré una propuesta en base a qué, a la información que yo manejo. De hecho, les puedo dar fe al respecto que yo tengo personas que, más que llevar la contabilidad, le ayudo con la gestión interna de su empresa y que tenían muchas veces ofertas laborales para época de pandemia que le costó un mundo encontrar colaboradores y que solamente aplicando estos conocimientos básicos aumentamos esa propuesta laboral y llegaron colaboradores. A lo mejor destinando la misma cantidad de dinero, pero se veía este efecto de ingreso por concepto de pago de sueldo mayor que si lo hubiésemos establecido todo en haber imponible, porque una porción se iba directamente a descuentos previsionales. Entonces, es por eso que es importante que ustedes manejen esto, que entiendan que se tienen que respaldar, porque así como también están llegando nuevos colaboradores, pueden suceder por A, B, C motivo que tengan que presentarse a la dirección del trabajo y respaldar que a lo mejor esa denuncia que están realizando en contra de ustedes no es correcta. Entonces, por lo mismo, Obuma no solamente se preocupa de simplificarle la vida a ustedes, sino que también se preocupa de que puedan ustedes parametrizar de forma correcta el software, el ERP, pero también que eviten cometer errores en base a la formación y capacitación constante que le entrega en sus diversos webinars.
Y por eso la próxima semana vamos a trabajar un tema que es importante y que tiene que ver también con el ciclo de vida de los colaboradores, porque nosotros hablamos del contrato laboral acá, de la liquidación de sueldo, cómo el contrato viene a alimentar y a parametrizar OBUMA internamente para determinar esta liquidación de sueldo, cómo puedo hacer gestión en base al conocimiento, pero acá hay un punto que muchas veces nos equivocamos, que también Obuma me lo entrega automáticamente, pero aquí hay causales que en la desvinculación de la desvinculación laboral muchas veces se generan indemnizaciones que la empresa debe pagar. Por ejemplo, por desvincular a un colaborador por necesidades de la empresa. Y que en nuestro próximo webinar vamos a entender y vamos a comprender cuáles son los diferentes artículos en los cuales yo me tengo que respaldar como dueño de empresa para desvincular a una persona. Vamos, podemos ver algunos casos reales y Obuma me entrega también este finiquito. Pero es importante, ¿cómo yo los voy a desvincular para poder también que Obuma me entregue ese finiquito, el cálculo de ese finiquito de forma eficiente? Y que posterior a ello, a este finiquito, a este término de relación laboral, no tenga inconvenientes yo como empresario, como dueño de una empresa, con mi ex colaborador. Entonces, eso fue la charla del día de hoy de Obuma. Espero que les haya servido bastante para comenzar a entender que la importancia que se tiene al tener conocimientos en diversas materias. Y que Obuma no viene a formar a cada uno de ustedes como contadores, como auditores, sino que les viene a entregar toda la información necesaria, que un montón de veces lo hemos conversado con Elis Nordis, de la educación financiera hacia ustedes. Y si tienen esa información, tienen el control automáticamente de todo y además pueden hablar desde lo técnico con su asesor tributario. Eso es lo importante que yo quiero que ustedes entiendan. Que aprendan desde Obuma, pero también que aprendan lo externo para alimentar correctamente Obuma. Dejo abierto el micrófono para que, si es que tienen alguna duda, consulta, ¿qué les parece? No sé si los participantes que están acá han logrado poder ver nuestros webinars, que tenemos bastante en YouTube. ¿Y qué les ha parecido? Si tienen ideas nuevas, Obama está abierto a recibir cualquier consulta. Ahora sí. Ahora reactive los audios. ¿Pueden activar su micrófono o no? Qué extraño.
Ya, ahora sí, Excelente. José. Excelente, excelente, don Francisco. Muy claro, muchas gracias. Le pido disculpas igual a los participantes. En relación a la consulta, ¿no? Que me había indicado o le había realizado don Oscar, ¿no? Quisiera consultar respecto a los descuentos que se generan con la sincronización de Obuma con GeoVictoria, si estos se aplican directamente en Obuma. En este caso, GeoVictoria ya es una plataforma externa directamente a Obuma que se conecta como tal. Por ende, todo el registro correspondiente que se conecta con GeoVictoria, si está bien parametrizado correspondiente, debiesen aplicar directamente todas las, eh, históricamente, su registro de asistencia de ese empleado. ¿Ya? Por ende, sí se debiese directamente ver reflejado en Obuma, obviamente si es que está correctamente clasificado. En el caso de que tenga problemas directamente y que no se le esté visualizando, ya ahí es un tema que debemos analizarlo, revisarlo más en detalle con el departamento de soporte, ya que ellos lo van a poder ayudar para ver qué inconveniente tiene en base a esa conexión. No sé si la que me puede responder su consulta, don Oscar, en relación con esa conexión. Perfecto, don Oscar. De nada. No sé si algún otro participante le habrá quedado alguna duda, alguna consulta en el tintero, así salen de la duda de una vez. Eh, y obviamente, tal cual como indicó don Francisco, vamos a seguir realizando estos tipos de cursos, webinar, ya para efecto de tener un mayor conocimiento para, para la misma situación, ¿no? En este caso, ayudarlo a organizar directamente su empresa. No sé si algún otro participante tendrá alguna otra consulta, duda. En este caso, ya pueden activar directamente, en el caso que lo deseen, sus micrófonos, chat, etcétera, para que puedan, en este caso, realizar sus consultas. Don Francisco, en este caso, el próximo webinar eh, que, que incorpora directamente Buma, ¿no? Obviamente usted como docente, eh, vamos a ver otros puntos, tal cual como usted bien indicó, el módulo de finiquito, la relación que tiene, cómo crearlos, entre otros. Correcto. Excelente. Al no haber más consultas ni dudas, ya, don Francisco, vamos a dar por finalizado. A ver, don Francisco, disculpa. Buenos días. Ahí Hola, ¿No sí, me buenos días. escucha? Sí, súper bien. ¿Con quién hablo? don Leodán Gajardo de Un Itamarca. gusto, un gusto. Hola Francisco, nos volvemos a ver nuevamente Hola, hola. luego de estar en sus capacitaciones. Eh, Mi consulta, a lo mejor lo dijo, no lo escuché, pero entiendo que la Dirección del Trabajo ha tenido bastantes problemáticas con la implementación de centralizar la información Mucho. para informar al Servicio de Impuestos Internos. Hizo un intento hace 2 años atrás, no tuvo muy buenos resultados respecto a recolectar, respecto a tener la información y procesarla para entregársela al Servicio de Impuestos Internos, que en el fondo era no que los contribuyentes no tuvieran que mandar la declaración 1887, la Ya, declaración jurada. Hoy día creo que está más ordenado y entiendo que se va a implementar ya como oficial a mitad de año que las empresas ya tienen que informar directamente. Eso yo estoy conociendo recién Ubuma, quiero saber si eso está
listo en el sistema como para poder enviarlo. ¿En qué situación se encuentra, digamos, las remuneraciones conectadas con la dirección del trabajo? Yo te puedo dar mi punto de vista desde auditor, desde contador, con respecto a Ubuma. Y Ubuma trae en sí un segmento donde se trabaja la DJ 1887. Entonces te la entrega automáticamente. Pero ahí muchas veces, como digo yo, Obuma te hace todo el trabajo más fácil, pero tú tienes que alimentar de buena forma el software, ¿ya? Pero te entrega de honorarios y de sueldo. Exactamente, don Francisco y don Leonardo. Mucho gusto, le habla José Orellana. Hola, Efectivamente, José. Obuma le entrega la declaración jurada tanto de sueldo como de honorario, ¿ya? En este caso, no sé si sigue viendo nuestra pantalla, ahí estaría mostrando la mía. En este caso, dentro del módulo de empleados, en la opción de reportes, ¿ya? En este apartado, en la parte inferior abajo, le entrega la declaración jurada 1887 y 1879, que corresponde a la de honorario, ¿ya? Ahora, para que esta declaración jurada nos muestre y sea fiel y digna, por decirlo de una manera, cada libro de remuneraciones como tal debe estar centralizado, ¿ya? Eso quiere decir que en cada mes del año correspondiente debemos tener la centralización correspondiente de remuneraciones, ¿ya? Si es que hay en algún mes que no está centralizado, la información que nos muestre en la declaración jurada no va a coincidir. Correcto. Este formato cumple con lo que solicita como archivo la dirección del trabajo para enviarlas la Sí, información de los trabajadores. sí, en el formato como tal que se descarga viene lista para ser subida a la dirección del trabajo. Bien. En este caso, dentro, disculpe, ¿no? En el módulo de configuraciones, en la opción disculpe, en el módulo de empleado reportes. En la opción, en la parte inferior abajo, ¿no? La declaración jurada, descargamos directamente el archivo para ser subido tanto al servicio por interno también, ¿ya? Y obviamente a ustedes también le permiten imprimirla, ¿ya? De lo contrario, también al lado derecho, ¿ya? De cada declaración jurada, por decirlo así, nos va a mostrar a los trabajadores y al lado derecho nos va a permitir ver el certificado, lo cual podemos hacer clic y nos va a mostrar toda la información pertinente. Correcto. Estamos claros. Eh, Mi duda más que nada es por lo que está exigiendo la dirección del trabajo hoy día. Tanto que hay que enviar, hay que subir los contratos, hay que subir las liquidaciones de sueldo o los libros de remuneraciones mensuales ¿Correcto? y ellos tienen un archivo muy especial, que hay algunos software que no han cumplido con ese requerimiento, entonces hay que estar haciendo algunas modificaciones, por eso le he consultado. Claro, En este caso sí, disculpe, en este caso sí, en el libro de remuneraciones como tal, dentro del libro de remuneraciones, valga la redundancia, aquí usted tiene varias generaciones de archivos, ya tanto como la de Previred, como también para efecto de libro de remuneraciones para la dirección del trabajo, ya correcto, como también el formulario F30 que también indica la dirección del trabajo, y esos formatos están actualizados en acorde a quien no los pide directamente la dirección del trabajo. ¿Ya? Y obviamente el archivo previo red, ya que es para efecto de subir, ¿no? Y directamente pagar nuestras imposiciones a la a previo red, disculpe. perfecto, José, clarísimo, Excelente, excelente. No, muchas gracias. de hecho, Buma es un software muy completo. Yo he trabajado con bastantes software de mercado y créeme que Obuma te permite mucho gestionar. Y está muy actualizado constantemente. O sea, ellos se actualizan de forma habitual.
¿ya? Si sale alguna normativa, ahí está Obuma innovando con sus módulos y con sus constantes actualizaciones. Así que es un muy, muy buen ERP, comparando con todo el mercado. Eh, También pienso lo mismo, Francisco. El mundo de Obuma, como nosotros Eh, le comentamos, es un mundo, Así no es es. limitado. Claro, no. Perfecto. En este Muchas gracias. caso, ¿Eh? de Ok, nada, don Leonardo. León, En este caso, tal cual como indica Francisco, estamos en constantes modificaciones, actualizaciones, y no solamente del módulo de remuneraciones, sino que en general, ¿no? Ahí vienen bastantes módulos nuevos que vienen a ayudar directamente a la gestión de las empresas. No sé si algún otro participante, señorita Karen, don Elvis, don Oscar, alguna otra duda que pudiesen tener. Al parecer no hay más dudas, consultas. Ahí vamos a ver un chat. Señorita Karen, excelente. De nada y un gusto, señorita Karen, poder orientar directamente, ¿no? Excelente. Listo, don Francisco. un gusto, José, que estés muy bien y agradecer mucho a cada uno de los participantes del webinar de hoy. Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad y en nuestro próximo webinar. Que tengan una excelente tarde. Excelente, muchas gracias, don Francisco. Igualmente, hasta Chao, luego. chao. Chau.